científicas dándole soporte al uso de cannabis medicinal. Entonces, esta fue una revisión de casos que hizo el doctor Juan Galvez, que es nuestro psiquiatra, que está acá, sobre unos pacientes que él maneja en la clínica que tienen un desorden de personalidad límite. Entonces, dentro de este trabajo se tiene como conclusión que no hay un tratamiento efectivo para este tipo de patología psiquiátrica, es decir, de un trastorno de personalidad inestable, pero el uso de cannabis medicinal mejoró clínicamente la condición de nuestros pacientes. Como no hay un tratamiento estandarizado, se usan antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo con unos resultados realmente que son muy limitados en ese sentido, y se decidió hacer un tratamiento con cannabis medicinal, ¿sí? Una fórmula rica en CBD, en donde pues como estrategia terapéutica nos brinda una posibilidad importante en el control de estos síntomas y básicamente abre la puerta de que es una opción terapéutica para este tipo de patologías psiquiátricas. Fue una revisión de casos, 7 casos, no es una patología muy frecuente en psiquiatría, y de estos, pues 6 participantes presentaron una mejora notable y uno de los pacientes se retiró por efectos secundarios. Aquí está el DOI para que ustedes puedan tener acceso al artículo. Este es otro artículo que publicamos de uso de fórmulas magistrales ricas en CBD en epilepsia refractaria en adultos. Quiero aclarar una cosa, la mayoría de estudios de cannabis medicinal en epilepsia están hechos en niños. Este es el primer estudio que se hace en adultos y es un estudio colombiano. Cristian es egresado de acá de la universidad, es neurólogo, y entonces hizo un estudio con 44 pacientes desde agosto del 20 hasta julio del 22 con CBD, que es, nosotros ya les muestro qué fórmulas tenemos, con una CBD de 200 miligramos más o menos y 4 miligramos de THC por kilogramo de peso, un promedio de 3.7. Y como conclusión es que la mayoría de pacientes disminuyeron sus episodios convulsivos casi en un 80%, ¿sí? Los pacientes tuvieron una buena tolerancia al medicamento, un seguimiento de 12 semanas aproximadamente, con una muy buena respuesta, y básicamente no presentaron sino 5 pacientes de los 44 unos efectos secundarios al fármaco, como son los que se describen o que voy a describir a continuación en otro trabajo. Entonces, como conclusión, vemos que la terapia rica en CBD es altamente efectiva para tratar pacientes adultos, ¿sí?, con epilepsia refractaria. ¿Qué quiero decir con epilepsia refractaria? Son pacientes que tienen 2 o 3 anticonvulsivantes a dosis máximas que vuelven a presentar crisis convulsivas, básicamente. Aquí está el DOI para que tengan acceso al artículo. Este es un artículo que se publicó no con pacientes colombianos, sino pacientes en Inglaterra, que también tenemos una clínica de Serenia allá. Allá se usan diferentes fórmulas de cannabis, sobre todo cannabis vaporizado, como hablábamos la vez pasada. Lo que se hizo fue pacientes jóvenes con una calidad de vida inadecuada por problemas de ansiedad secundarios a un dolor crónico. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en estos pacientes se hacían por un seguimiento de días un número de disparos X, ¿sí?, a un intervalo de tiempo diferente, con un total de disparos por un tiempo límite que se hizo el estudio, y que encontramos que los pacientes, después de empezar a usar rescates de cannabis vaporizado rico en THC, se mantuvieron en el tiempo alrededor de 6 meses con buen control de síntomas. El seguimiento inicialmente se hizo por 3 meses, que fue toda esta parte, y se hizo una nueva evaluación a los 6 meses y se encontró que tenían buen control de síntomas, sobre todo en la parte de ansiedad, que eso disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes. Dentro de las conclusiones de esto, lo más importante es que, ahorita hablábamos con Lili, depende de la accesibilidad al cannabis medicinal, que es diferente al cannabis recreativo y es diferente a las fórmulas artesanales que ustedes pueden ver en cualquier parte. Entonces, si hay un seguimiento claro, clínico, por un personal de salud controlado y capacitado,
los desenlaces son mucho mejores, como ocurrió en este caso en la parte de pacientes jóvenes con dolor y ansiedad en Inglaterra. Este fue el artículo que publicamos de dolor, en donde lo que hicimos fue describir los patrones dependientes del sexo en pacientes con dolor crónico en Colombia, manejados con cannabis medicinal. Entonces, este es el primer estudio, probablemente de los estudios más grandes en el mundo, y aquí quiero hacer salvedad de que tenemos en dolor el estudio más grande del mundo con 2.112 pacientes colombianos nuestros manejados en la clínica, el de epilepsia que es el primero en adultos, ¿sí? Siempre son epilepsia refractaria en niños, y el otro estudio que es el de Juan Francisco, que es la personalidad limítrofe, inestable, que no hay estudios con esa patología y que los tratamientos realmente no son estandarizados, y cannabis mostró una evidencia importante. ¿Qué hicimos nosotros para hacer este estudio? Entonces, lo que hicimos fue retrospectivamente coger las historias clínicas. Entonces, cogimos 7.874 pacientes al azar entre mayo y septiembre del 2021. De ahí, entonces, revisando en la historia, hay unos cuestionarios, que es el cuestionario PROMS. 5.113 pacientes ya no tenían ese cuestionario, entonces no podíamos ingresarlos al estudio. De estos, 2.761 pacientes sí habían llenado adecuadamente este cuestionario, pero de estos, muchos tenían diagnósticos diferentes a dolor crónico, ¿sí? Para comenzar el tratamiento con cannabis medicinal tuvimos que retirar 600 pacientes. De estos nos quedaron 2.161 pacientes, dentro de los cuales encontramos 49 con inconsistencias en el cuestionario que se llenó inicialmente. Entonces, quedamos con una población de 2.112 pacientes para hacer el estudio. ¿Qué encontramos? La mayoría de pacientes son mujeres, casi en un 76%, hombres 23.86%, con un grupo etario mayor de 65 años en un 32.29% y adultos jóvenes menores de 65 en un 67.71%. La manera de ingresar a la clínica fue la gran mayoría por EPS, por su seguridad social, algunos por régimen subsidiados, aclarando que esto ha cambiado porque ya tenemos un contrato con Capital Salud, que es la EPS subsidiada más grande de Bogotá, otros de manera particular, que esto se ha incrementado mucho, y tenemos unos pocos pacientes por ARL. Y los diagnósticos más frecuentes obviamente fue dolor crónico no especificado en un 62%, trastornos del sistema musculoesquelético en un 26.5%, enfermedades neurológicas que pues entraron porque el dolor era el principal, pero eran pacientes con un compromiso neurológico, secuelas de ACV, ELAs y demás, en un 8.8%, y otros tipos de diagnósticos diferentes, 3.1%. Pero aquí lo que nos interesaba básicamente era el diagnóstico de dolor. Nosotros tenemos 3 quimiotipos. Los quimiotipos se definen a nivel mundial, no es capricho, sino ya esto es una nomenclatura que se usa dentro del medicamento, depende de la concentración que se tenga de los fitocannabinoides, que hablábamos que son THC y CBD. Tenemos más de 500 sustancias en la flor, básicamente, y de esas pues hay unas sustancias que se llaman fitocannabinoides, tenemos más de 100, dentro de los principales tenemos CBD y THC. Sí, tenemos también terpenos, como son el cariofileno, el mirceno, el pineno, que también están complementando el efecto de los fitocannabinoides, como son el THC y CBD. Entonces, en el quimiotipo 1 nosotros tenemos una presentación de 20 miligramos por mililitro de THC. En el quimiotipo 2, que son fórmulas balanceadas, tenemos una fórmula de 12 miligramos de THC por 14 miligramos de CBD por mililitro. Tenemos una nueva fórmula que tiene 27 miligramos de THC y 25 de CBD. La invertimos un poquito, a pesar de que es una relación casi 1:1, tiene un poquito más de concentración de THC. Y un quimiotipo 3 que es rico básicamente en CBD, una que es 30 miligramos por mililitro y la otra 100 miligramos por mililitro. Dentro de los pacientes que tenemos nosotros, pues obviamente aquí están todos los diagnósticos y la manera como ingresaron al sistema, y encontramos que los quimiotipos más frecuentemente formulados fueron el quimiotipo 3, ¿sí?, que es rico en CBD independientemente de que sea de 30 o de 100, y el quimiotipo balanceado, que es el quimiotipo 2, que tiene THC y CBD en un casi 40%. Tenemos unas pequeñas fórmulas de THC
y otra pequeña fórmula de CBD, pero podemos incluir estas dos. La mayoría de CBD de 100 miligramos por mililitro son pacientes con problemas neurológicos, sobre todo de epilepsia refractaria. Y usamos básicamente esta fórmula cuando estos volúmenes son demasiado altos, hacemos la equianalgesia para que el volumen sea menor y más fácil de manejar por parte del paciente. Entonces, dentro de esto, ¿qué encontramos? Que las mujeres que están acá en azul, ¿sí? Tenemos el quimiotipo 2, que es el balanceado, y el quimiotipo 3, que es el rico en CBD, presentaron una mejor respuesta a los quimiotipos ricos en CBD comparado con el quimiotipo balanceado en las mujeres, cosa que pasa en los hombres inverso. Es decir, el quimiotipo 3 en los hombres no fue tan marcado, el quimiotipo 3 no fue tan marcado comparado con el quimiotipo 2 en los hombres. Es decir, la tolerancia al THC aparentemente es un poco mejor en los hombres que en las mujeres, dependiendo de los efectos secundarios. Los pacientes nos reportaron una mejoría, ¿sí?, en un 92.5% con respecto a los síntomas de consulta, y un 7.5% de pacientes refirieron que no tuvieron absolutamente ningún tipo de mejoría. Y el grado de mejoría reportada siempre fue después del tiempo de tratamiento, más de 4 a 12 semanas, mayor al 50%. En dolor tenemos que ser claros, y es que muchas veces los pacientes llegan con la expectativa de que les vamos a quitar el dolor, y pues siendo objetivos, nadie puede quitarle el dolor a un paciente. Lo que hacemos es intentar reducir el dolor a más del 50% y así mejorar su condición y su calidad de vida. Entonces, quitarle el dolor a los pacientes generalmente es imposible, pero sí logramos que tuviesen una mejora ostensible mayor al 50%. Este grado de mejora que reportaron por grupos etarios, entonces los adultos jóvenes y los ancianos jóvenes, adultos jóvenes y ancianos jóvenes, tuvieron una mejora con el quimiotipo 2, ¿sí?, de aquí para arriba, moderada y robusta, ¿sí?, en ambos grupos etarios. Y en el quimiotipo 3, que es el rico en CBD, se presentó casi al mismo nivel. Es decir, después de determinado tiempo, la tolerancia al medicamento es mucho mejor y la respuesta clínica es bastante buena con respecto al control de síntomas. Un poquito más desglosado acá, mujeres con el quimiotipo 2 tuvieron una mejora robusta a partir de las 4 semanas. Recuerden que el seguimiento lo hicimos hasta 26 semanas. ¿Sí? Es un trabajo, la mayoría de trabajos de cannabis no lo siguen tanto tiempo, lo siguen 4, 8, 12 semanas. Nosotros nos fuimos hasta 26 semanas. Con el quimiotipo 2, que es el balanceado. El quimiotipo 3 también presentó una mejora robusta. De pronto se demoró un poquito más aquí a partir de la semana 12, fue un poco más constante. En los hombres hay una gran diferencia acá en el quimiotipo 2, pero era el que más toleraban. Básicamente desde la semana 4 también presentan una mejora importante. Y con el quimiotipo 3 se presenta el mismo fenómeno en hombres, ¿sí? En mujeres se llega un poco más rápido a esa mejora robusta y moderada con respecto al uso de los dos quimiotipos entre hombres y mujeres. Es decir, que las pacientes femeninas están respondiendo más fácilmente y más rápidamente a cualquiera de los dos tratamientos, pero también toleran mejor los medicamentos ricos en CBD. Dentro de la incidencia de efectos secundarios, entonces, esto nos llamó la atención, el 71.7% de los pacientes no refirieron ningún efecto secundario. Otros efectos secundarios, 2.95%, boca seca, que es uno de los más frecuentes que se presenta en cannabis, 4.26%, mareo 8.09% y somnolencia 13%. Esto está acorde a las publicaciones internacionales realmente, aunque boca seca generalmente es el segundo y predomina la somnolencia, y tercero es el mareo, pero realmente son más o menos en las mismas proporciones. Aquí están los otros efectos secundarios que tenemos, algunos refieren taquicardia, sobre todo cuando se usa THC, que ya vamos a explicar un poquito de eso, ¿sí? Pero los principales efectos secundarios fueron eso. Dentro de la incidencia de los efectos secundarios por sexo, en mujeres y en hombres con el quimiotipo 2, vemos que al principio, ¿sí?, los efectos eran más marcados. Con el paso del tiempo, los efectos se fueron disminuyendo hasta mantenerse estables, sobre todo en la parte de somnolencia y mareo, que es el que más molesta. Boca seca no tanto. Y en el quimiotipo 3, sí, que es el que es rico en CBD, pues los efectos secundarios son menos notorios y con el tiempo tratan de estabilizarse de una manera muy similar en los dos quimiotipos. Pero iniciando el tratamiento,
hay que tener en cuenta que los quimiotipos que tienen THC sí presentan un poco más de efectos secundarios, son más notorios, que con el paso del tiempo se van estabilizando, y con el quimiotipo 3 estos efectos son menos notorios. Por eso, también el grueso de la población hablaba de que no tenía efectos secundarios, un 70%, porque la fórmula magistral que se formuló en la mayoría de los casos básicamente fue este quimiotipo rico en CBD. Entonces, como conclusión del estudio, tanto hombres como mujeres reportan beneficios significativos después de las 4 semanas iniciales del uso del medicamento. Es importante que tanto los pacientes como los médicos que prescribimos el cannabis persistan en el tratamiento durante la fase inicial y ajuste de dosis. Algo que es importante es que nosotros debemos empezar con dosis bajas y titulaciones lentas. Eso es clave en el uso de cannabis medicinal. La eficacia percibida por los pacientes se mantuvo hasta las 26 semanas. El beneficio máximo reportado fue después de 3 meses, y eso está de acuerdo al estudio que publicamos en Inglaterra. En Inglaterra la corte era mucho menor, obviamente, y el objetivo era tratar de manejar la ansiedad en estos pacientes con dolor crónico que genera pues ansiedad, insomnio, algunos depresión. Entonces se han mantenido durante el tiempo. Yo tengo pacientes ya desde hace 2 años con uso de cannabis medicinal. En algunos ya estamos solo con cannabis. No es el grueso de la población. Cannabis no es un tratamiento para monoterapia, ni es de primera elección. Llegar a cannabis es cuando ya hemos agotado los tratamientos convencionales, eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestro estudio está alineado con los estudios controlados aleatorizados de nabiximoles, que son los que más han presentado a nivel de evidencia, pero no son estudios de más de 12 semanas. El de nosotros es un poco más largo. 9 de cada 10 pacientes reportaron mejoría, ¿sí? 7 de cada 10 reportaron una mejoría mayor al 50%, y 7 de cada 10 no experimentaron efectos adversos secundarios. Sí, y como pues esperaba, el quimiotipo 2, que es el que tiene THC, va a tener una prevalencia un poco mayor en los efectos secundarios, sobre todo de mareo, náuseas y somnolencia, comparado con el CBD, que fue lo que vimos en las gráficas anteriores. Estos hallazgos son muy similares a los de las poblaciones de Canadá e Israel, aclarando que Canadá e Israel son los países que más saben de cannabis medicinal. Como les comentaba la vez pasada, en el sistema endocannabinoide fue descubierto en el año 85 por Rafael Mekulam y Mijael Yahoni, y de ahí se empezaron a hacer series de casos y de estudios inicialmente preclínicos, ahora pues clínicos, aunque con muchas limitaciones por problemas de índole básicamente legal y por regulaciones de los países. Aquí está el DOI de los artículos, todos son gratuitos, los pueden bajar, revisar, leer. Y esos fueron los 4 artículos que publicamos el año anterior. Tenemos pendiente por publicar un caso clínico de una paciente que era adicta a metadona con un trauma raquimedular, y la podemos destetar de metadona después de 1 año. No es fácil, obviamente hay que hacer un seguimiento muy riguroso al paciente. ¿Cómo definimos una fórmula magistral? Es un producto farmacéutico hecho o solicitado por una prescripción médica que tiene una intención terapéutica específica y que le va a servir al paciente teóricamente, y que se le prepara a ese paciente. Eso es una fórmula magistral, es una definición hecha por el INVIMA. Hay que tener en cuenta que las fórmulas magistrales no requieren registro INVIMA en este país, pero esa es la excusa que tienen las EPS para no entregar el medicamento a los pacientes. Entonces, no tiene registro INVIMA, pero se les olvida que las fórmulas magistrales no requieren registro INVIMA. Dentro de las presentaciones que tenemos nosotros acá en Colombia, y como vimos en el estudio, entonces tenemos presentaciones ricas en CBD, como estas dos, 30 miligramos por mililitro y 100 miligramos por mililitro, balanceadas, que tenemos. Este se cambió a 14, ¿sí? El cambio se hizo hace poco, y la nueva presentación, que es 27-25, y las ricas en THC. Todas. Son los 4 quimiotipos que nos mostró en el estudio. Sí, exactamente. Okay. Son los que usamos con los chicos, con los pacientes. Aclarando que todos, por ejemplo, los que son ricos en CBD van a tener THC, 1.9 miligramos por mililitro, que es una dosis mínima, ¿sí? Y lo mismo los que tienen una dosis alta de THC. Esta es la dosis máxima permitida en medicamentos en Colombia de THC, 20 miligramos por mililitro. Tienen 1.5 miligramos de CBD. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama efecto séquito-Venturage,
y es que no podemos separar de la planta estas sustancias que están inmersas ahí, como los terpenos, los alcaloides, los cariofilenos, ¿sí? Porque pues obviamente están inmersos dentro de la planta. Entonces vamos a desglosar fórmula por fórmula. Entonces tenemos la de 30 miligramos por mililitro, ¿sí? Tenemos unas indicaciones claras, básicamente para dolor crónico, epilepsia refractaria, como hablamos, ansiedad, ¿sí? Y obviamente trastornos, algunos pacientes con trastornos de pánico, sobre todo pánico escénico. La concentración 30 miligramos por mililitro con 1.6 miligramos de THC. Por eso, en el estudio, las fórmulas que más se prescribieron fueron CBD y no tuvieron tantos efectos secundarios. Contraindicaciones hay absolutas y relativas. ¿Sí? Las relativas es alergia o hipersensibilidad a los cannabinoides, mujeres en embarazo y lactancia. Esto sí que es importante. No porque esté contraindicado, pero se ha visto que, por ejemplo, las personas o las señoras que están embarazadas y siguen usando cannabis, sobre todo recreativo, cuando los niños nacen con alteraciones cognitivas, son personas que son un poco más lentas para aprender, algunos tienen problemas comportamentales, pero recordemos que el uso de cannabis recreativo es básicamente THC. Esta CBD, pero por seguridad no lo damos en embarazadas o en lactancia, básicamente. Precauciones que debemos tener con CBD, insuficiencia renal o hepática, y hay que ajustar dosis como cualquier medicamento. Hay interacciones medicamentosas, sobre todo con clobazam y otras benzodiazepinas, que aumentan los niveles séricos de las benzodiazepinas y lo que hacen es generar que estos efectos secundarios se magnifiquen en los pacientes. Esto es en general para todo. Pero nosotros, por ejemplo, para evitar los compromisos a nivel hepático, el paciente no debe deglutir el medicamento. El paciente debe dejarlo sublingual hasta que se absorba. Yo soy usuario de cannabis, yo tomo esta fórmula 30 miligramos por mililitro, mi dosis es de 0.6, o sea, 18 miligramos de CBD tomo al día por una fascitis plantar. Yo usaba opioides débiles, tuve procedimientos, bloqueos y todo, plantillas, de todo. Ustedes saben que la fascitis plantar, ondas de choque, todo lo que se pudo. Y realmente a veces era bastante difícil caminar y ponerme de pie. Llevo usando cannabis aproximadamente año y medio, con una buena respuesta. El CBD es antiinflamatorio por excelencia, el CBD. Entonces, lo que hago es colocarlo debajo de la lengua, uno empieza a salivar mucho, entonces yo le explico a los pacientes que la saliva se vuelve dulce. En la medida en que el sabor dulce va disminuyendo es porque por la mucosa oral se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y al sistema nervioso, nos evitamos el primer paso hepático. Eso es fundamental, tenerlo en cuenta. El CBD tiene interacciones medicamentosas con, sobre todo, pacientes anticoagulados con warfarina, puede aumentar el riesgo de sangrado. Por eso es importante que lo absorban de manera sublingual. Hay muchos medicamentos sublinguales, sobre todo a nivel homeopático. También tenemos opioides fuertes como el fentanilo, que en Colombia no existe esa presentación. Transmucoso, que se usa como rescate en Europa y Norteamérica, que allá lo llaman como una chupeta, es como una menta, que el paciente llega con crisis de dolor irruptivo, es decir, el paciente que tiene dolor crónico controlado, bien sea oncológico o no oncológico, y presenta exacerbaciones de dolor sin ningún tipo de desencadenante. Eso se llama dolor irruptivo, y ahí usamos fentanilo transmucoso. Entonces, cannabis medicinal se puede usar de esa manera como otros medicamentos, evitando el primer paso hepático. Los efectos secundarios reportados por la literatura: mareo, sueño, dolor de cabeza, boca seca. Nosotros tuvimos estos tres, básicamente. Algunos pacientes fatiga, hipotensión. Este es muy esporádico, el que presenta hipotensión básicamente es el THC. En CBD es muy raro, pero recordemos que ahí está el efecto séquito, así sea una dosis muy baja de THC. Algunos pacientes diarrea, náusea, vómito, disminución del apetito, muy raro, ¿sí? Se presenta pero no frecuentemente, porque de hecho usamos el cannabis para mejorarle el apetito en pacientes en tratamientos oncológicos o con VIH-Sida. Aumento de convulsiones, yo no he visto, todo lo contrario, se han mejorado y se han controlado, como vimos en el estudio. Irritabilidad. Tenemos la fórmula de 100 miligramos por mililitro. Esta presentación, el frasco es un poco más grande, es de 50 centímetros, tiene las mismas características. Las indicaciones, básicamente, cuando yo entro con este medicamento es porque el paciente es convulsionador crónico y refractario, entonces ya empiezo con dosis mucho más elevadas en este tipo de pacientes. Y también lo uso en dolor cuando, por decir algo, si yo estuviese tomando 1,5 centímetros de CBD a 30,
Entonces lo que hago es hacer la dosis equianalgésica con el de 100, entonces voy a tomar menos volumen, va a ser mucho menos incómodo. Cuando yo me tomo 0,6 mililitros estoy callado más o menos entre 20 y 30 minutos, mi esposa no me escucha para absolutamente nadie, es feliz, ¿sí? Entonces no hago reclamos, no grito, no quiero lavar la loza, nada de eso. Entonces, a más volumen, mayor riesgo, mayor tiempo de absorción. Entonces, con esta fórmula, el volumen es mucho menor porque es 3.3 veces más concentrada con respecto a la anterior y obviamente el volumen va a disminuir. Las indicaciones y contraindicaciones son básicamente las mismas. Los efectos secundarios son iguales porque es la misma fórmula. Tenemos las balanceadas que son el quimiotipo 2 que tiene... bueno, este es el quimiotipo 1 que es THC, tetrahidrocannabidiol. Este hay que usarlo con mucho cuidado. Les explico. Yo tengo muy pocos pacientes con esta fórmula de THC. Son pacientes que tienen neuralgia del trigémino, que no respondió al balanceado, pero respondió a este THC. Pacientes con trastornos de sueño severos trastornos de sueño, con síndrome de estrés postraumático, los tengo con esta fórmula, y pacientes que usan cannabis recreativo para control de dolor, porque tengo varios pacientes así. Tengo un profesor de la Universidad de Antioquia, que es norteamericano, que tuvo un accidente de tránsito y tuvo una lesión del tendón de Aquiles y quedó con un dolor neuropático severo. Pasó por todos los opioides neuromoduladores y todo, fuma cannabis para disminuir el dolor y estar tranquilo. Se fumaba 4 o 5 porros al día. Yo le entro con THC de una a este paciente, eso no lo pienso dos veces, el CBD no le va a servir, la fórmula balanceada no le va a servir, me voy con THC puro. Y ya se fuma 1 o 2 porros al día con un mejor control de dolor, mejor control de ansiedad y sueño. Entonces ahí podemos combinarlo, los pacientes, muchos lo usan de manera recreativa exclusivamente, pero los que acuden a cita médica es porque lo tratan de usar de manera para control de dolor y de síntomas. Entonces, el síndrome de estrés postraumático es súper interesante con este medicamento. Yo no sé si les comenté la vez pasada lo que pasó en Canadá, que hubo muchos accidentes de tránsito y muchas muertes. Sí, eso lo hablamos la vez pasada. Más que por armas de fuego y accidentes de tránsito, cosa que no ocurrió en Estados Unidos, que fue inversa, porque esto produce somnolencia y produce amnesia. Yo les explicaba que el paciente puede seguir conduciendo su vehículo y se mete debajo del camión y no se da cuenta. Porque los pacientes que tienen estrés postraumático son flashbacks, sueños vívidos. Esto lo que genera es una amnesia a nivel de hipocampo. Entonces el paciente puede tener como una especie de crisis de ausencia, tiene los ojos abiertos pero no está viendo nada y no siente nada con el THC. Por eso es muy importante saber usar este medicamento y no es para todos los pacientes. Hay indicaciones específicas y claras. Cuando yo uso este medicamento, solo lo uso en la noche, a no ser que el paciente esté en su casa, esté pensionado, no tenga que conducir, no tenga que salir a manejar números, dinero, responsabilidades importantes, solo debe ir en la noche porque el efecto secundario de somnolencia es bastante complejo. Este sí tiene algunas contraindicaciones específicas. El uso de THC no está indicado en pacientes que tengan falla cardíaca descompensada. Es importante tener en cuenta esto. Muchas veces yo solicito valoración al cardiólogo previo inicio de medicamentos que yo puedo pensar que les voy a dar THC o 1 a 1, ¿sí? Porque produce taquicardias, produce hipotensión, puede generar síncopes y lipotimias en estos pacientes. Contraindicación absoluta, esquizofrenia. Paciente esquizofrénico, en lo posible ni CBD ni THC, porque puede generar trastornos de personalidad, ¿sí? Trastornos bipolares, también por eso nosotros tenemos a Juan Francisco, que es nuestro psiquiatra. Cuando yo tengo dudas, yo se lo envío a él para que él maneje. Él también es experto en cannabis medicinal, entonces él es el encargado de manejar este tipo de pacientes que me pueden llegar a mí por dolor, básicamente. En Colombia está prohibido para menores de 18 años. A mí llegan pacientes de 16, 17 años y realmente la única indicación sería CBD. Si está prohibido que usemos THC en pacientes menores de 18 años. En Canadá se prohíben menores de 25. La maduración del sistema nervioso se considera a nivel del sistema nervioso central, que está después de los 23, 24 años. Entonces, por eso en Canadá está prohibido, ¿sí?, en menores de 25 años. Estas son las fórmulas balanceadas, que son bastante efectivas, dependiendo del tratamiento que queramos tener en nuestros pacientes. Entonces, están hechas para dolor crónico de características neuropáticas, y aquí hay que hacer una acotación. El THC es el que más evidencia tiene en dolor neuropático.
Entonces, muchos de los pacientes que me llegan a consulta tienen dolor mixto, ¿sí? O tienen las llamadas fibromialgia, o dentro de la parte de dolor crónico, los osteoarticulares generalmente con el tiempo se van a cronificar y esa cronificación puede llevar a que el dolor se vuelva dolor mixto. Ahí entraría este tipo de medicamentos porque el THC tiene evidencia en dolor neuropático, básicamente. Procesos inflamatorios, alteraciones de sueño, alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? Todo este tipo de patologías se ven beneficiadas con este quimiotipo, que es el quimiotipo 2. Tiene contraindicaciones también, hay que ser cuidadoso. Aquí, como la dosis de CBD es igual a la de THC, entonces puedo entrar un poquito con más seguridad en los pacientes que tienen falla cardíaca. Les doy un ejemplo. Mi papá tiene una polineuropatía diabética, hace muchos años, el dolor es muy severo, ya las electromiografías salen prácticamente planas, ¿sí? Ya no hay una respuesta. Estaba con neuromoduladores, gabapentina, un exalumno mío lo tenía con hidrocodona, entonces estaba con una tableta cada 6 horas, la respuesta era parcial, entonces se fatigaba mucho, la calidad de sueño no era buena a pesar de usar neuromoduladores en la noche. Entonces yo decidí empezar cannabis medicinal, empecé un quimiotipo balanceado 1:1, este es el 12-14, empecé con este, llegó a tomar jeringa y media por la noche, ¿sí? Pero el control de síntomas, y sobre todo en la parte de dolor neuropático, fue casi un 70%. Aquí voy con el comentario. Mi papá tenía un bloqueo auriculoventricular de primer grado, estable, durante muchos años, él es diabético, es hipertenso hace 35 años, y con el tiempo ese bloqueo auriculoventricular empeoró, llegó a un grado 3, requirió uso de marcapaso, cateterismo, pensamos que era que tenía algún problema coronario, realmente no, la parte coronaria estaba bien, sino era la conductancia eléctrica que ya estaba alterada por cronicidad, marcapaso, pero seguimos usando cannabis sin ningún problema y continúa estable. De hecho, le cambié la fórmula a la 27-25, que es esta, que es más concentrada, tiene un poquito más de THC. Entonces de esta ya no se toma 1.5 mililitros, yo lo tengo con 0.5 básicamente en la noche, con una muy buena respuesta y continúa con una mejora de un 70%, y llevo usándolo alrededor de más o menos un año largo. Los primeros pacientes que yo empecé a manejar en Colombia con cannabis fue mi esposa, mi mamá, mi papá, mi hermana que tiene artritis reumatoidea, mi suegra que tiene 80 y pico años, tiene una osteoartrosis, con diferentes quimiotipos dependiendo de la patología que cada uno tenga, y yo mismo. ¿Por qué? Porque inicialmente no tenía con quién usar el cannabis medicinal en Colombia, fue muy difícil empezar a tratar pacientes. Cuando se abrió la clínica y me retiro yo del hospital del HUN, se cierra la clínica por pandemia, entonces se abrió en marzo y se cerró en marzo. Y pues ahí quedamos fregados y no pudimos, pero yo empecé a manejarlos de esta manera en mi familia y pues los resultados fueron bastante buenos. Entonces estos son los quimiotipos que nosotros tenemos, ricos en CBD 30 miligramos por mililitro, 100 miligramos por mililitro, balanceados 12-14, 27-25 y THC básicamente 20 miligramos por mililitro. Mire, es importante y aquí es como un recorderis de las patologías que tratamos con los diferentes quimiotipos. Entonces, los ricos en CBD, tanto es 30 como de 100 miligramos por mililitro, dolor crónico, procesos inflamatorios, epilepsia refractaria, ¿sí? Ansiedad, trastornos de sueño. El CBD es un relajante muscular, entonces es muy bueno para pacientes que tienen contracturas musculares, es un medicamento muy bueno. Las balanceadas y el THC tienen unas indicaciones en dolor crónico neuropático, dolor crónico normal, ¿sí? Trastorno de estrés postraumático, alteraciones de sueño, caquexia, anorexia en pacientes con VIH, vómito refractario en pacientes con quimioterapia. El vómito refractario es lo mismo que la epilepsia refractaria. Se le han dado todos los tratamientos, fosaprepitant, ondansetron, corticoides, y los pacientes siguen teniendo vómito por la quimioterapia. Muchos de los quimioterapéuticos son supremamente, o la mayoría son tóxicos, producen polineuropatía por quimioterapia. Los pacientes con VIH, el VIH produce polineuropatía
Los antirretrovirales también producen polineuropatía, entonces es importante tener en cuenta que los medicamentos ricos en THC ayudan a controlar la polineuropatía por quimio, la polineuropatía por VIH, la náusea y vómito por quimioterapia, la caquexia, anorexia por la condición clínica de los pacientes de la misma quimioterapia. Recuerden que las quimioterapias cambian el sabor, entonces son sabores metálicos todo el tiempo, entonces los alimentos al paciente realmente no le saben como el paciente quisiera o uno quisiera que le supieran los medicamentos porque hay alteración de gusto y hay alteración de olfato. Entonces por el paciente que está en quimioterapia huele el guiso a kilómetros y ya le da náusea y vómito, ¿sí? Porque hay una sensibilidad aumentada por los efectos secundarios de las quimioterapias. Así es como los formulamos, básicamente nosotros pues ya los tenemos creados en el sistema. Es algo que se puede ir viendo y se puede ir modificando para que las diferentes plataformas en donde trabajamos pues podamos implementar que se puedan formular los medicamentos de manera adecuada. Esta es la tabla de titulación. ¿Por qué usamos jeringa? Esa es una de las principales preguntas que nos hacen, ¿sí? La mayoría de pacientes llegan con frasquitos, con goteros, ¿sí? Entonces, si el gotero es de vidrio, si el gotero es de plástico, la longitud del gotero, hay unos goteros que tienen un dosificador en la punta, es decir, que entra y vuelve y sale el gotero formando como una especie de bolita, eso afecta la cantidad y la calidad de la gota. Entonces, si yo hago una presión mayor, la gota puede ser más grande que si la hago menor, ¿sí? Y eso me afecta la concentración del medicamento. Entonces, aquí no es que venga, póngase una gotica y vaya subiéndole, no. Esto es un medicamento y tiene unas concentraciones específicas como acabamos de ver. En Canadá se usa exactamente igual. Esto es una replicación del modelo canadiense donde yo estuve en Ottawa. Allá se usa con jeringa el medicamento, ¿sí? Entonces, eso de los goteros hay que tener mucho cuidado en eso. Es incómodo para el paciente, sí, pero en la medida en que lo aprende a usar, es mucho más seguro, no se va a sobredosificar. Acuérdense que yo les explicaba que ningún paciente en el mundo se va a morir por sobredosis de cannabis porque no hay receptores para cannabis en el tallo cerebral, cosa que no pasa con los opioides y les mostramos una gráfica ahí. Entonces, ¿cómo empezamos? Empieza titulando en la noche, 0.1 mililitros sublingual. Yo la titulo siempre cada 5 días o cada 7 días, depende de cómo yo vea al paciente. Entonces los tratamientos con cannabis son personalizados y son individualizados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El quimiotipo puede ser diferente. En mi caso, mi papá está con 27-25, mi esposa con 12-14, yo estoy con 30, mi suegra y mi hermana están con 100. ¿Sí? Y las dosis son diferentes para cada uno. Entonces, por eso es personalizado e individualizado. Tengo 2 pacientes de 102 años que con 0.2 mililitros de CBD están felices las señoras, ya no está tomando acetaminofén, ya la pregabalina la dejó a un lado, solo está con cannabis. 2 pacientes, 102 años. Entonces, esto es una ventaja que tiene este tipo de medicamentos, ¿sí? No es una dosis estándar para todos los pacientes, no es un medicamento estándar. Hay que tener claro cómo funciona, dónde funcionan las interacciones farmacológicas, eso hay que tenerlo claro, las contraindicaciones como vimos. Entonces yo los titulo, empiezo después 0,1 en la mañana, 0,1 en la noche, a los 10 días 0,1 en la mañana, 0,2 en la noche, lo voy titulando más rápido en la noche, más rápido es un decir porque lo hacemos cada 5 días, después igualo 0,202, 0,203, 0,303, 0,304 y vamos llegando. Para la dosis de mi papá de 1.5 yo me demoré casi 4 meses en llegar a esa dosis, solo por la noche, ¿sí? Poco a poco, a veces le subía cada 2 semanas porque decía, uy, es que me dio un poco de mareo, además mi papá es ciego, entonces tengo que ser muy cuidadoso con eso, ¿sí? Porque se me llega a caer, tiene casi 80 años, una fractura, ciego, diabético, polineuropatía diabética, STEM, no sino marcapaso, entonces es un paciente de alto riesgo, entonces tengo que ser muy cuidadoso con el uso del medicamento. Por eso, dependiendo también de cada paciente viene la titulación. Esto es una ventaja que nos da el medicamento. Hay pacientes que pueden requerir dosis al mediodía. Yo casi no la uso, es mi manera personal de trabajar. Porque si algunos pacientes refieren incremento de sueño con el CBD, entonces si yo le voy a dar en la mañana y al mediodía, pues va a tener el paciente medio dormido, entonces prefiero ser mucho más cuidadoso y en ocasiones no voy al mediodía. Y algunos pacientes que no, yo por ejemplo no tengo efectos secundarios con el CBD, no he tenido ninguno, no me da somnolencia ni nada,
Pero todos tenemos susceptibilidades diferentes y tenemos tolerancia diferente a los medicamentos. Entonces, dentro de esto, pues nosotros hemos querido, o yo he propendido porque el uso de cannabis sea de manera adecuada, ¿sí? Tenga un rigor científico, un rigor médico. Yo le decía a Lili que yo llevo estudiando cannabis 6 años, muy juicioso. Los primeros 2 o 3 años no entendía absolutamente nada. Eso que yo hice biología y química y vi como 8 químicas, fuera de las bioquímicas que vimos en medicina. Y capto y entiendo muy bien partes metabólicas y farmacológicas. Los que somos especialistas en dolor tenemos que ser farmacólogos por excelencia. Yo le decía eso a mis residentes. O sea, usted tiene que tener claro qué va a formular, qué tiene el paciente, qué toma, si tiene interacciones o no. Les doy un ejemplo pequeñito. Paciente que tenga tuberculosis, tratamiento activo, la morfina no le va a servir. ¿Sí? Porque si tiene rifampicina y tiene isoniazida, pelean metabólicamente con la parte de citocromo y le ganan el citocromo a todos los opioides. Entonces está luego, no va a servir la morfina, tengo que pensar en otra estrategia terapéutica. Muchos de estos pacientes con TBC tienen VIH también o tienen cánceres como enfermedades oportunistas, entonces tengo que ser muy cuidadoso con qué medicamento le voy a dar. Los pacientes que usan antirretrovirales también pelean metabólicamente con los opioides. Entonces, en estos pacientes a veces yo me tengo que ir con opioides transdérmicos que no tienen metabolismo hepático, ¿sí? Por seguridad en el paciente, por evitar las interacciones medicamentosas. Entonces, eso yo como especialista en dolor tengo que tenerlo claro. Por eso yo hago énfasis en la educación, en la parte de farmacología, en las interacciones y este tipo de cosas. Nosotros como profesionales debemos ser responsables de educarnos de manera adecuada, ¿sí? Y sobre todo en la parte del uso de este medicamento que es nuevo. Yo no pretendo que esto se convierta en moda, pero está de moda. Entonces ustedes ven en todo lado galletas de cannabis, brownies de cannabis, cremas de cannabis, lo que ustedes quieran. Y ahorita que ya va para el séptimo debate, el cannabis recreativo, eso no es tan bueno en el sentido de que nos estamos enfocando solo en cannabis recreativo y esta parte la dejamos al lado cuando esto fue lo que le abrió la puerta a la entrada de cannabis en Colombia. Pero pues obviamente los estamentos aquí son bastante complicados. Es difícil hacer ensayos clínicos por uso de THC, sí. Ahorita yo tengo una reunión con el decano de una facultad de una universidad. Por ahora no puedo dar más detalles porque pretendemos hacer una investigación en pacientes oncológicos, que sería el primer trabajo clínico en Colombia con uso de nuestras fórmulas magistrales y otras fórmulas traídas de Canadá, hacer una comparación con unos cánceres. Básicamente ya escogimos qué tipo de patologías vamos a ver, ¿sí? Placebo contra determinados números de pacientes y determinados tratamientos, va a ser doble ciego y la idea es que lo hagamos en 6 meses y lo podamos publicar en menos de un año. Sería el primer estudio clínico en Colombia hecho con cannabis medicinal con pacientes nuestros. Entonces, ahorita al mediodía tenemos una reunión para definir eso, ya pasamos el preproyecto, nos dijeron que les parecía interesante. ¿Por qué? Porque como la excusa del INVIMA, de las EPS es que no tiene registro INVIMA, si yo hago un registro, si yo hago un estudio clínico y compruebo que es costo efectivo con respecto a otros medicamentos y que mejora la calidad de vida del paciente, que disminuye la náusea, que disminuye el vómito, que mejora la caquexia, anorexia, es probable que ya podamos pelear un registro INVIMA en una fórmula magistral, a pesar de que la ley dice que no, pero allá no habría excusa para nada. No es un tratamiento de primera línea. A mí mis pacientes me llegan cuando ya han sido toreados en todas las plazas, ¿sí? Entonces las ventas, en todo lado, y llegan y dicen, mire, me han dado de todo. Muchos tratamientos son inadecuados y tengo que ser honesto. Ahorita hablábamos de eso cuando llegan pacientes con unos tratamientos que no tenían indicación de uso de opioides fuertes, uso de neuromoduladores, porque pues en Colombia la educación en dolor es mínima, como hablábamos la vez pasada. 6 facultades de medicina hablan de dolor y paliativo en pregrado, entonces uno sale formulando AINES y no sabe formular más. Entonces no es de primera línea, eso lo tenemos que tener claro. Con el tiempo puedo destetar medicamentos, puedo bajar dosis, puedo disminuir opioides también, que lo hemos hecho. No se debe utilizar como monoterapia. Tengo casos anecdóticos, muy anecdóticos del uso de cannabis como monoterapia. Debe ser un coayudante previo a agotamiento de tratamientos convencionales. La evidencia más fuerte está en dolores crónicos de diferentes causas, incluyendo el oncológico, espasticidad por esclerosis múltiple
epilepsia refractaria, el síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut. Este síndrome no tiene canales de sodio el niño, por eso convulsiona 300 veces al día y está con todos los medicamentos y no funciona. De hecho, el caso de Charlotta, que lo revisen por ahí en internet, hay dos casos que fueron los que partieron el uso de cannabis medicinal en dos. Si era una niña que convulsionaba 300 veces y la mamá le dio algo de cannabis y empezó a cocinar cannabis en la casa, a intentar hacer el aceite, y el olor a terpenos del cannabis es tenaz. Es tenaz. Aquí uno en la Freud sabe qué es el olor a terpenos de cannabis, o en mi época se sabía. Entonces hubo un problema en el barrio donde vivía, y los gringos son bastante sigmáticos en muchas cosas, sismáticos. Entonces llegó la policía, se armó un bonche tenaz. Entonces llegaron a donde la señora, que era narcotraficante, que estaba cocinando drogas, y cuando la encontraron era que estaba en una olla cocinando matas de cannabis para hacer un aceite para su hija que convulsionaba. Entonces en ese momento dio un giro. Entonces llegó Noticias, Fox News, CNN, y empezó a partirse en dos el uso de cannabis medicinal. Ese fue el punto de partida, y se empezó a hacer medicamentos a base de cannabis inicialmente para epilepsia refractaria, y fue como empezó el uso medicinal de cannabis. Náuseas, vómito por quimioterapia. No va a ayudar a todos los pacientes. Tuvimos pacientes, muy pocos, un 7-8%, que dicen que no sintieron absolutamente ningún tipo de mejoría. ¿Sí? No son muchos, no va a curar ninguna enfermedad, esto es un secreto. Yo le digo a mis pacientes, yo no curo nada, los médicos no curamos nada. Tratamos enfermedades y controlamos complicaciones, pero nadie cura nada. Ya beneficia a millones, no miles, sino millones de pacientes. Tiene un perfil seguro de uso, es decir, las dosis no tiene dosis tóxicas como los opioides. Acuérdense que tramadol tiene dosis máxima de 400 miligramos, tapentadol dosis máxima de 700 miligramos. Esas vainas tenemos que tener claras. Morfina 250 miligramos día oral en equivalencia, es una señal de alerta de que algo está mal, hay que rotar, hay que cambiar, que fue lo que vimos la vez pasada. Tiene un amplio potencial terapéutico y su uso medicinal está evidenciado científicamente, y cada vez queremos hacerlo un poco más. No sé acá si se puede ver este video, no sé, creo que no. Los informantes. Sí, ese fue un caso clínico que tenemos. Miras, voy a quitarle el pointer. Uso en la semana o el uso recreativo de marihuana para adultos, y solo 7 años después de la legalización del cannabis medicinal, la industria, que prometía convertirse en uno de los primeros renglones de exportaciones en el país, está en cuidados intensivos. Eduardo Contreras conoció a uno de los primeros pacientes tratados con cannabis medicinal y recorrió una de las zonas marihuaneras de Colombia. El lamento de empresarios y pacientes que piden auxilio a adultos. El dolor es tan fuerte como si me quemara por dentro, es como si me clavaran acá un cuchillo, algo fuerte, y que no nos permite uno realmente dormir, es incapacitante. Tan grande es su dolor que Víctor Alfonso Garita no encuentra palabras para describirlo. Los médicos usan una tabla del 0 al 10 para sondear la intensidad del dolor en sus pacientes. El de Víctor se mueve entre 8 y 10. Me dicen que es un dolor que nunca se me va a quitar, que nunca se me va a ir. De hecho, yo pedí que me cortaran el brazo. Yo dije, no, pues si me cortan el brazo se va el dolor. Pero me dijeron, no, hay algo que se llama dolor en miembro fantasma. Víctor sabe lo que es el dolor. Es militar retirado. Estuvo 6 años en el ejército colombiano, en combates en distintas partes del país. Luego se fue a Irak. Vio morir allí a 2 compañeros en la guerra. Su vida parece una película. El llegar a Irak ha sido de las victorias de los éxitos más grandes para mi vida. Me causó nerviosismo porque al llegar allí los norteamericanos que nos recibían, pues de una vez nos van dando chalecos, nos van dando armamento, nos van dando las instrucciones. Pero lo que generó ese dolor insoportable no ocurrió en una calle de Bagdad ni en una selva de Colombia. Sucedió la noche
Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Me dieron varias puñaladas y acabaron con mi vida, acabaron con mi futuro. No destruyen solo una vida, destruyen un hogar. Y vemos como también a veces la justicia queda un poco ciega, corta y coja en su accionar. Pues las personas que hicieron este daño nunca se logró dar con su paradero, con su ubicación, y pues el daño quedó hecho. El dolor ha sido su compañero día y noche desde que salió de la clínica en 2010. Durante varios años le recetaron opiáceos e incluso parches de fentanilo, una droga 100 veces más potente que la morfina. Y nada le funciona. Son medicamentos sí, y que generan dependencia y que también afectan mucho al hígado, al riñón. También me hicieron 2 cirugías, una de catéter epidural, una de neuroestimulador cervical, para tratar de no tomar tanto medicamento, como para bajarle el medicamento y utilizar otro recurso de acuerdo a la tecnología, todo lo que ha avanzado, pero tampoco no ha funcionado. A pesar de no tener sensibilidad en sus piernas y en el lado derecho de su cuerpo, el dolor persistía en su hombro. Eso se llama dolor por deafectación, que es una manera como el dolor se transmite y va a perseguirse al cerebro. Entonces, cuando a veces se lesiona el nervio, se lesiona la médula, que fue lo que le pasó a Víctor, y tiene una lesión de braquial severa, entonces por eso no puede mover su brazo tampoco. Es cuando se lesiona el nervio, o la médula, no una parte importante como el plexo braquial, está haciendo transmisión de dolor todo el tiempo, un cabracito correcto, exactamente. Esa es como la comparación más ideal para esto. Juan Rafael López es médico especializado en dolor y cuidados paliativos. Atiende a Víctor desde hace 3 años. Sobrevivió a un cáncer gástrico que lo hizo interesarse en terapias distintas a medicamentos como los opiáceos para tratar el dolor severo. Así llegó a la marihuana medicinal. Estudió en Canadá y fue uno de los pioneros en Colombia en usar medicamentos con cannabis. La realidad es que vamos a continuar con el manejo de cannabis medicinal. Nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide. Nosotros producimos nuestro propio cannabis, así como producimos nuestros propios opioides como morfina, que son endorfinas y cetalinas. Nosotros producimos unos endocannabinoides que tienen unos receptores, que esos receptores son los que permiten que el medicamento funcione. Entonces, nuestros endocannabinoides lo que hacen es recoger el medicamento, presentarlo al receptor, y al presentarlo al receptor empieza la función de o de control de síntomas que quedan. La planta de cannabis tiene más de 500 componentes. Los 2 más usados en la industria medicinal son el CBD o cannabidiol, que tiene propiedades analgésicas, entre otras, y el THC, que es el compuesto psicoactivo, pero que para fines médicos no tiene los niveles de concentración de la marihuana que se usa recreativamente. El cannabis puede beneficiar muchísimos de estos síntomas que tienen los pacientes, no exclusivamente el dolor. Es decir, el paciente que está en quimioterapia, radioterapia, tiene vómito refractario, es decir, vomita y ningún medicamento le hace para controlar este tipo de síntomas. Cannabis medicinal es una herramienta fundamental ahí. Los pacientes con VIH y con SIDA que tienen caquexia anorexia, es decir, el paciente que no come, que está anémico, ¿sí? Ahí cannabis entra a jugar un papel importante porque abre el apetito. El ciclo día-noche también está regulado por los endocannabinoides y hay receptores en el ciclo del sueño. Entonces, el sinnúmero de síntomas que puede ayudar a controlar cannabis son muchos. Las gotas que toma Víctor 3 veces al día son una fórmula magistral de cannabis medicinal prescrita por el Dr. López. En otras palabras, es una receta hecha a la medida de las necesidades de cada paciente. Aquí lo que vemos es que esto es un caso clínico de la vida real. Es un caso dramático. Víctor, soldado, el tipo, ahí faltan muchas cosas. Ha sido deportista paralímpico, campeón nacional, campeón latinoamericano. ¿Sí? Los opioides no funcionaban tampoco. Es un dolor por deaferentación, es decir, acuérdense de lo que hablábamos la vez pasada, por eso es importante tener claro en dónde funciona cada medicamento y cómo funciona.